comprender esas personas que la evolución y su hermana gemela la involución son exclusivamente dos leyes mecánicas de la naturaleza que trabajan en forma armoniosa y coordinada en todo lo creado. Cuando uno despierta conciencia comprende la necesidad de emanciparse a esas dos leyes y de meterse por la senda de la revolución. Queremos gente despierta, firme, revolucionaria. De ninguna manera aceptamos frases incoherentes, vagas, imprecisas, insípidas, inodoras, etc. Debemos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Queremos gente que trabaje con los tres factores de la revolución de la conciencia. Lamentamos tantos casos de sinceros equivocados dormidos que solo trabajan con un solo factor, muchas veces mal usado desgraciadamente. Necesitamos comprender lo que somos. Pobres bestias dormidas, máquinas controladas por el ego. Capítulo 46, Runa, Jibur. Aquellos discos o monedas de tierra cocida, abundantísimos en las ruinas maravillosas de la vieja Troya, están llenos de cruces jainas, o suásticas. Todo esto nos invita a pensar que las gentes de Shekel Mesa, aunque emparentadas con los atlantes, llevaban en sus venas también una levadura aria, al igual de los célebres pueblos yucatecos. Debimos recordar que los arios comenzaron hace más de 1.000.000 de años. La primera de las tres catástrofes atlantes data de hace 800.000 años y la última, como ya dijimos en nuestro pasado mensaje de Navidad, aconteció hace unos 11.000 años. La esvástica de las fusadiolas es un símbolo esotérico profundamente significativo. Dicho signo inefable brilla en efecto sobre la cabeza de la gran serpiente de Vishnu, el Shesta Ananta de las 1000 cabezas que en Pátala o región inferior habitan. Si estudiamos a fondo esta cuestión, venimos a evidenciar que todos los pueblos antiguos pusieron siempre la esvástica a la cabeza de sus emblemas religiosos porque es el martillo de Thor, el arma mágica forjada por los pigmeos contra los gigantes o fuerzas titánicas precósmicas opuestas a la ley de la armonía universal. Es pues la esvástica sagrada el martillo productor de las tempestades que los ases o señores celestes usan. En el macrocosmos, sus brazos acodados en ángulo recto expresan claramente y sin la menor duda, las incesantes evoluciones e involuciones de los 7 cosmos. La esvástica en lo microcósmico representa al hombre con el brazo derecho señalando al cielo y el izquierdo a la tierra. La esvástica es un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo 7 distintas claves interpretativas. Es pues en fin como símbolo de la electricidad trascendente, el alfa y el omega de la fuerza sexual universal, desde el espíritu hasta la materia, y por ello, quien llega a abarcar todo su místico significado queda libre de maya, ilusión. Fuera de toda duda la esvástica es el molinete eléctrico de los físicos. Dentro de ella se encierran todos los misterios del Lingam Yogi. La esvástica en sí misma es la cruz en movimiento. Sexo yoga, maituna, magia sexual. Los gnósticos saben muy bien que el enseminis contenido en las glándulas endocrinas sexuales, es el agua de la vida, la fuente de la inmortalidad, el elixir de larga vida, el néctar de espiritualidad. La autorrealización íntima radica exclusivamente en la médula y en el semen, y todo lo que no sea por allí es perder lamentablemente el tiempo. Todos quisieran sumergirse en la corriente del sonido para lograr la liberación final, mas en verdad os digo que si no nacieres de nuevo no podréis entrar en el reino de los cielos. Eso de nacer en el Santum Regnum pertenece en realidad a los misterios de la cruz, a la esvástica. En el México azteca el dios de la vida lleva la cruz esvástica en la frente y los sacerdotes la tenían como adorno en sus sagradas vestiduras. Es obvio que sin la alquimia sexual, sin el molinete eléctrico, sin los sacros misterios de la esvástica, la autorrealización íntima, el nacimiento segundo del cual habló el Kabir Jesús al rabino Nicodemus, resulta algo más que imposible. En el budismo zen del Japón, la cebolla con sus distintas capas superpuestas, simboliza al ser humano con sus cuerpos sutiles. En el mundo occidental distintas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista estudian tales vehículos suprasensibles. Los monjes zen enfatizan la necesidad de desintegrar, reducir a polvo tales cuerpos sutiles para lograr la liberación final. La filosofía zen conceptúa que esos organismos sutiles son simples formas mentales que hay que disolver.
Es evidente que esos cuerpos internos estudiados por Mr. Lea Beater, Annie Besant y muchos otros autores, son vehículos lunares, cuerpos protoplasmáticos que evolucionan hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza y luego se precipitan por el camino involutivo hasta regresar al punto de partida original. Los cuerpos lunares es obvio que tienen un principio y un fin. Los monjes zen no se equivocan pues cuando tratan de disolverlos. Pero vamos un poco más lejos. Hablemos algo sobre el Tosoma Eliakon, el traje de bodas del alma, el cuerpo del hombre solar. Recordad la parábola evangélica de la fiesta de bodas. Cuando el rey entró para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Es claro que él enmudeció, de ninguna manera estaba preparado para la respuesta. Terrible fue aquel momento en que el rey ordenó atarle de pies y manos y arrojarle a las tinieblas de afuera donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Que los distintos cuerpos solares interpenetrándose entre sí constituyan el traje de bodas del alma, es algo que no debe sorprendernos. Lo fundamental, lo cardinal, es fabricar los cuerpos solares y esto solo es posible transmutando el hidrógeno sexual sí-12. Es obvio que a base de incesantes transmutaciones sexuales podemos hacer condensar el hidrógeno del sexo en la espléndida y maravillosa forma del cuerpo astral solar. Es evidente que trabajando con el molinete de los físicos en la forja de los cíclopes, el sexo, podemos darle cristalización al hidrógeno sexual en el cuerpo paradisíaco de la mente solar. Es patético que trabajando hasta el máximo en la novena esfera, podemos y debemos darle forma al cuerpo solar de la voluntad consciente. Solo así mediante estas cristalizaciones alquímicas podemos encarnar al Espíritu Divino en nosotros. Solo así trabajando con los misterios de la esvástica sagrada llegamos al nacimiento segundo. El desconocimiento absoluto de estos principios enunciados, conduce a millares de estudiantes místicos a los más graves errores. Ignorar estos postulados fundamentales del gnosticismo es gravísimo porque de ello resulta el embotellamiento de la inteligencia en distintos dogmas y teorías algunas veces encantadoras y fascinantes, pero absurdas y estúpidas cuando realmente las examinamos a la luz del Tertium Organum, el tercer canon del pensamiento. Max Seindel piensa que el traje de bodas del alma, el Soma Puchikon, está exclusivamente constituido por los dos éteres superiores del cuerpo vital o Lingam Sharira de los indostaníes. Cree este autor que aumentando el volumen de esos dos éteres superiores se consigue el Soma Puchikon. El concepto es muy bonito pero falso. Tales éteres no son todo. Es urgente fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, los vehículos solares, si es que de verdad queremos llegar al nacimiento segundo. De ninguna manera podrían fabricarse los cuerpos solares, el traje de bodas del alma, sin los misterios sexuales de la runa Jibur. Esta runa es la letra G, de la masonería, es lástima que los no hayan comprendido la profunda significación de esta misteriosa letra. La G, es la cruz esvástica, el amén, el final maravilloso de todas las oraciones. G, es también el Gotogot que significa Dios. Es bueno saber que Gibraltar se llamó antes Gibraltar, es decir, altar, área de la vida divina, de la Jibur. Ya las gentes se olvidaron de las prácticas rúnicas pero la runa cruz, aún no ha sido olvidada afortunadamente. Trazando con los dedos pulgar, índice y medio el signo sagrado la esvástica, podemos defendernos de las potencias tenebrosas, ante la esvástica huyen las columnas de demonios. Escrito está en precedentes capítulos y no nos cansaremos de repetirlo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro crucificado con la cabeza hacia abajo, hacia la dura piedra y los pies levantados verticalmente, nos invita a bajar a la forja de los cíclopes, a la novena esfera, para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. Protestan contra la alquimia sexual de la esvástica, los infrasexuales, los degenerados, los enemigos declarados del tercer logos. Si alguien os dice que es posible lograr la autorrealización sin la Santa Cruz, sin el cruce sexual de dos personas, decidle que miente.
Si alguien os dice que es necesario derramar el vaso de Hermes y que eso no tiene la menor importancia, decidle que miente. ¡Ay! De vosotros, los sodomitas, los homosexuales, los enemigos del sexo opuesto. Para esos, solo será el lloro y el crujir de dientes. ¡Ay! De aquellos que se dicen a sí mismos cristianos y que cargan la cruz sobre el pecho y colgada al cuello, pero que aborrecen el maituna, la sexo yoga. Para esos hipócritas fariseos solo habrá llanto y desesperación. ¡Ay! 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 Salutaciones finales. Amadísimos hermanos gnósticos, os deseo felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino. Practicad en orden estas runas. Comenzad vuestros ejercicios rúnicos el 21 de marzo. A cada runa dedicadle el tiempo que deseéis. Escribidme por favor, pero os suplico amadísimos no remitirme adulaciones, avalanzas y lisonjas por correo. Recordad que todos aquellos que antes nos traicionaron, fueron en realidad tremendos aduladores. Quiero que vosotros os resolváis a morir radicalmente en todos los niveles de la mente. Así tan vivos como estáis, con ese tremendo yo adentro, sois un fracaso. Muchos se quejan que no pueden salir a voluntad en cuerpo astral. Que esos despierten conciencia. Cuando uno despierta, la salida en astral deja de ser un problema. Los dormidos no sirven para nada. En este mensaje de Navidad 1968-1969 les he entregado la ciencia que necesitáis para lograr el despertar de la conciencia. No cometáis el error de leer este libro como quien lee un periódico. Estudiadlo profundamente durante muchos años, vividlo, llevadlo a práctica. Aquellos que se quejan porque no logran la iluminación, les aconsejo paciencia y serenidad. La iluminación adviene a nosotros cuando disolvemos el yo pluralizado, cuando de verdad hemos muerto en las 49 regiones del subconsciente. Esos que andan codiciando poderes ocultos. Esos que utilizan Maituna como un pretexto para seducir mujeres, ingresarán a la involución sumergida en los mundos infiernos. Trabajad con los 3 factores de la revolución de la conciencia en forma ordenada y perfecta. No cometáis el error de adulterar y de fornicar. Abandonad la mariposeadera a aquellos que viven mariposeando de flor en flor, de escuela en escuela, son en realidad candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. Abandonad toda autojustificación y autoconsideración, convertíos en enemigos de vosotros mismos si es que de verdad queréis morir radicalmente. Solo así lograréis la iluminación. Partid de cero, amadísimos. Abandonad el orgullo místico, la mitomanía, la tendencia a consideraros supertrascendidos. Todos vosotros sois solamente pobres animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Solo así, haciendo un inventario en vosotros, podéis saber lo que sois realmente. En verdad solo poseéis los cuerpos lunares y el ego animal, eso es todo. ¿Por qué caéis en la mitomanía? Vuestra alma, la esencia está embotellada, dormida entre el yo. Entonces, ¿en qué basáis el orgullo místico? Sed humildes para alcanzar la sabiduría y después de alcanzada sed todavía más humildes. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Paz inverencial. Samael Aún Beor.